¿Alguna vez te has puesto a pensar como, ¿será que las plantas también piensan? ¿Será que las plantas también toman decisiones? Porque uno a simple vista ve la planta muy quieta, muy sencilla, simple, inmóvil. Pero la ciencia cada vez nos ha demostrado que las plantas, bueno, el funcionamiento de las plantas es muy complejo, tanto que pues no lo podríamos llegar a imaginar. Entonces hoy les voy a hablar de un estudio que habla sobre cómo las plantas equilibran la velocidad y la precisión en el movimiento, así como lo hacen los animales o incluso como lo hacemos los seres humanos. Se ha demostrado que esta ley de Fitts se cumple en una amplia gama de tareas, como lo es el movimiento de la mano, el movimiento del pie, o pues yo alcanzar y agarrar un objeto. Además, el control motor de muchos animales como el de las hormigas o el salto de los monos en los árboles, el aterrizaje y el vuelo de las aves está influenciado por el tamaño y la distancia del objetivo. Esta ley es entonces la compensación entre la velocidad y la precisión. Para simplificar un poquito, es como cuando tú vas a hacer un movimiento y lo haces muy rápido, tienes más probabilidades de cometer errores. En cambio de que si lo haces más despacio tienes como mayor periferia para analizar y poder calcular mejor como la distancia o pues la precisión de lo que vas a hacer con ese movimiento. Esta compensación entre la velocidad y la precisión también se ven en otras especies como en los colibríes. Por ejemplo, los colibríes cuando van a aterrizar en una flor disminuyen la velocidad para tener una mayor precisión en la extracción del néctar. Este fenómeno ha sido estudiado en los animales, en los humanos, pero entonces, ¿qué pasa con las plantas? Para responder a esta pregunta, este artículo científico busca estudiar cómo las plantas trepadoras, como la del guisante, ajustan su movimiento al buscar algún tipo de soporte. El equipo de científicos diseñó un modelo cinemático tridimensional en el que se utilizaron un par de cámaras infrarrojas RGB de alta resolución instaladas dentro de las cámaras de crecimiento de las plantas. Estas cámaras estaban posicionadas estratégicamente para capturar imágenes estereoscópicas. Las cámaras grabaron imágenes sincronizadas de los zarcillos de las plantas cada 3 minutos a una frecuencia de 0.0056 Hz. Los zarcillos son los órganos filamentosos de los guisantes. Entonces, a estas puntas de zarcillos se rastrearon como unos marcadores clave. También se le pusieron marcadores en los extremos de arriba y debajo de los soportes de madera para que actuaran como otros puntos de referencia. Luego se realizó el análisis computacional. Para esto se utilizaron algoritmos avanzados que rastreaban los marcadores de las imágenes para posteriormente las trayectorias en 2D fueran trianguladas y así poder calcular las trayectorias completas en 3D. Los resultados fueron claros. Cuando las plantas intentaban enredarse en soportes más delgados, lo hacían más rápido, pero cuando el soporte era más grueso, su movimiento se volvía más lento y más preciso. Este comportamiento es similar al que observamos en animales e incluso en humanos cuando realizamos tareas que requieren de alta precisión. Además, la fuerza que una planta ejerce al enrollarse en un soporte puede describirse con principios de tensión y elasticidad. Desde la física podemos analizar este fenómeno con conceptos como la cinemática y la dinámica. El movimiento de los zarcillos de las plantas se puede modelar usando ecuaciones de movimiento oscilatorio circular. Este patrón de movimiento permite que la planta explore su entorno y así poder ajustar su movimiento para alcanzar un mejor agarre. Además, desde la mecánica de materiales, un soporte más grueso requiere de una mayor torsión y resistencia del zarcillo para poder asegurar un agarre más firme. El análisis de las trayectorias espaciales reveló que todos los puntos de referencia que fueron considerados mostraban un patrón de crecimiento caracterizado por la circunmutación. La circunmutación es decir, como el movimiento elíptico que hacía la planta durante su crecimiento. Es muy loco porque en una determinada etapa de la circunmutación la planta se desvió hacia el estímulo
y una vez se desvió, se detuvo justo cuando entró en contacto con el soporte y se agarró del soporte. Pero, ¿y cómo logran esto las plantas? Pues resulta que hay un fenómeno que se llama tigmotropismo y es el crecimiento desigual que produce la curvatura de los tallos alrededor de un soporte en las plantas trepadoras. Los guisantes inicialmente crecen rectos, a excepción de las puntas que son más ganchudas y estrechas al final. Cuando los extremos en forma de gancho hacen contacto con una superficie, estos se enroscan con fuerza y las células que forman su superficie comienzan a sobresalir. Estas celdas crecen hasta convertirse en una almohadilla y llenan exactamente el espacio disponible en la superficie del objeto y así forman como un ajuste. Entonces esas almohadillas también secretan una sustancia cerosa que funciona como una pega. Para lograr eso podrían estar utilizando vibraciones del viento o la luz que refleja en el soporte o incluso también percibiendo sustancias químicas de objetos cercanos. Hay un estudio que se hizo en el 2006 y mostró que las plantas pueden advertirse entre sí en situaciones de peligro. Por ejemplo, la planta de tabaco libera una sustancia química cuando está siendo atacada por insectos y las plantas que están cerquita de ellas detectan esa sustancia y se alertan de que algo malo está pasando, entonces aumentan su sistema de defensa. Eso pues nos demuestra que las plantas tienen como una red de comunicación y son muchísimo más complejas de lo que creemos. Pero bueno, para seguir en nuestro tema sobre la velocidad y la precisión de las plantas, este estudio es otro de muchos que nos han demostrado que las plantas son más de lo que creemos y que su funcionamiento es más complicado de lo que nos imaginamos, porque ellas no solamente crecen e interaccionan con su entorno, sino que también pueden anticiparse a los peligros y desarrollar una serie de estrategias para poder sobrevivir. Aún queda muchísimo por descubrir sobre la inteligencia vegetal, pero lo que está claro es que la naturaleza nunca nos va a dejar de sorprender. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que las plantas pueden ser consideradas como inteligentes?